El presente video va a ser un resumen sobre lo que es el concepto de libertad, de responsabilidad y de justicia. Bien, para comenzar vamos a hacer un pequeño análisis entre lo que es el límite de la libertad y la responsabilidad. Por lo general las acciones que suelen realizar las personas pueden dividirse de dos maneras. Pueden ser espontáneas o premeditadas. Aquellas acciones que son espontáneas o sin reflexionar son por lo general las acciones cotidianas, ¿no?, que hacemos, sin tomar en cuenta, ¿no?, sin usar nuestro razonamiento, como por ejemplo despertarnos, atender el teléfono, etc. Y después también están las acciones premeditadas, las cuales implican decisión frente a un panorama y estas a veces pueden tener consecuencias. Por ejemplo, elegir en un día domingo entre salir a pasear o estudiar para un examen del lunes. Esto nos lleva también a analizar lo que es el concepto de responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Es la cualidad y el valor que tienen las personas de que son capaces de comprometerse y actuar de forma correcta. Si elegimos, por ejemplo, salir el domingo y no estudiar, probablemente no nos vaya bien en el examen. Y esa consecuencia es nuestra responsabilidad. En este caso, sería una irresponsabilidad por no haber estudiado. ¿A qué se llama irresponsabilidad? A una acción contraria a la responsabilidad por ejemplo, falta de compromiso. Aristóteles, que era un famoso filósofo griego, decía que había dos tipos de acciones según el resultado o la consecuencia. Estas acciones podían ser voluntarias o involuntarias. Las acciones voluntarias son las que se deciden hacer sabiendo las circunstancias y sin estar obligados. Por ende, suele atribuirse una responsabilidad. Por otra parte, las acciones involuntarias se hacen con ignorancia y sin intención sobre el resultado de esa acción. Aristóteles dice que si esta acción causó un mal y quien la hizo se arrepiente, dicha acción es realmente involuntaria. Bien, después, frente a todos estos tipos de acciones, tenemos lo que se llama la libertad de elección. La libertad de elección describe la oportunidad y la autonomía de un individuo para realizar una acción sin restricciones por partes de terceros. Si hacemos una acción sabiendo que hay normas que la limitan, provocará graves consecuencias. Por ejemplo, conducir a 90 kilómetros en una avenida cuyo límite son 60 kilómetros. A veces solemos preguntarnos si elegimos libremente, si tenemos esa capacidad para elegir cuando realizamos determinadas acciones. Aristóteles sostiene que para actuar con libertad se debe elegir cómo hacerlo. Esto implica reflexión y decisión de cómo obrar frente a cierta situación. Ahora, ¿es posible la libre elección? Bueno, al respecto hay dos corrientes filosóficas. Una es el determinismo o la tesis determinista, la cual sostiene que actuamos condicionados por causas ajenas a nuestra voluntad y cuyo origen es biológico, psicológico o social. Para esta corriente no hay libertad, la elección está limitada por las circunstancias. Por ejemplo, un ludópata, es decir, una persona que es adicta al juego, reacciona con ira cuando pierde una apuesta. Entonces se puede decir que la reacción está determinada por la condición de esa persona, que es la adicción al juego. Dentro de esta tesis hay dos grandes expositores dentro del determinismo. Por un lado tenemos a Baruch Spinoza, que sostiene que todas las personas y las cosas son un reflejo de Dios y del universo. Por ello, todo lo que existe es determinado por Dios. Por lo tanto, el hombre no tiene libertad de acción y de elección. Y por otro lado tenemos a Burrus Skinner, que era un psicólogo que postuló la teoría del conductismo, según la cual el hombre actúa de una manera que varía al recibir refuerzos positivos. Por ejemplo, si un chico cumple con su tarea, los padres lo recompensan con un regalo. O también los llamados refuerzos negativos. Por ejemplo, un esclavo en la antigüedad no dejaba de trabajar para no recibir azotes. Según Skinner, la conducta anula el papel de la libertad y la dignidad, al atribuir las causas de cualquier conducta y no a la libre decisión de los individuos. Después, por otro lado, tenemos la tesis de la libertad. Esta tesis es expuesta por el filósofo francés Jean-Paul Sartre, que sostiene que las personas
son como son porque eligen de manera permanente, lo cual nos coloca frente a nuestra libertad, excepto cuando nacemos, porque cuando nacemos lo hacemos en un lugar, en un tiempo, en una determinada clase social, etc. Y bueno, cuando estamos colocados frente a nuestra libertad de elegir, esto es siempre que haya posibilidad de elección. Y siempre que haya posibilidad de elección, somos libres, incluso en situaciones límites. Esto es lo que se conoce como el libre albedrío. Bien, esa pequeña libertad que tenemos para decidir sobre las acciones es la autonomía. Aunque a veces la autonomía tiene sus límites. Las acciones de las personas a veces, por ejemplo, están condicionadas por las leyes y las normas. Y a veces no hay una regulación y actuamos según nuestra razón y nuestra moral, es decir, según aquello que está bien o que está mal. Es decir, actuamos con autonomía. Ahora, ¿qué es la autonomía? La autonomía es la facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio con independencia de la opinión o el deseo de otros. Y como ejemplo tenemos que cuando tenemos esta facultad, ¿no?, de elegir, podemos decir cuando confiamos un secreto y pedimos no contarlo, pero quien escucha a su vez lo cuenta a otro. Ahí cabe preguntarse si hay una o varias respuestas frente a lo que es la libertad, la autonomía o la responsabilidad. Las respuestas variarán según la situación y la postura de reflexión de la persona. Bien, ahora pasamos al concepto de lo que es la justicia. El concepto de justicia no tiene una sola definición, aunque bueno, hay un posible acercamiento que puede ser que la justicia es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde, según la sociedad o comunidad y según el tiempo. Dentro de las sociedades se comparten ideas de lo que es bueno y malo y jurídica y legalmente, es decir, aquello que atañe a lo que es el derecho, los jueces son los únicos que juzgan la culpabilidad de las personas. Podría decirse, entre comillas, son los que hacen justicia o los que castigan a los culpables. Aunque a veces sucede que las leyes y sentencias en que fundan los jueces, ¿no?, su actuar, suelen ser injustas. Dentro de la justicia también tenemos tres conceptos importantes, lo que es el principio de imparcialidad, el principio de igualdad y la equidad. Ahora bien, ¿qué es la imparcialidad? La imparcialidad puede definirse como la ausencia de inclinación en favor o en contra de una persona o cosa al obrar o al juzgar un asunto. Se piensa en la justicia sin permitir la influencia de deseos o intereses en cierta situación. En un ejemplo, por ejemplo, una situación de trabajo, una persona de recursos humanos que elige a un amigo entre muchos postulantes, lo cual es injusto. ¿Por qué sería injusto? Bueno, porque en este caso hay una influencia familiar. La persona de recursos humanos se supone que debe elegir a una persona que es capaz, pero termina eligiendo a un pariente o a un amigo para postularse a ese puesto. Después tenemos el concepto de igualdad. El concepto de igualdad remite a la condición que implica tener el trato por igual para todas las personas, independientemente de sus características. Las situaciones de igualdad no implican que haya trato equitativo. Como un ejemplo, un abuelo reparte 6 caramelos a un nieto y 2 a otro. Lo ideal sería que ambos chicos tengan 3 caramelos. Y por último tenemos el concepto de equidad. La equidad es la cualidad que implica un trato diferenciado en cuanto a situaciones específicas, siempre con el fin de lograr igualdad en el ejercicio de los derechos. Volviendo al ejemplo de los caramelos, el nieto que tenía 2 caramelos había recibido antes 4 caramelos de su tía. Hipotéticamente pensando así, por lo tanto, se puede decir que el abuelo actuó equitativamente en el reparto. Ambos nietos tendrían 6 caramelos cada uno. Si ese nieto, por ejemplo, no hubiera dicho que tenía 4 caramelos que recibió de su tía, entonces habría sido realmente injusto por la cantidad de caramelos que tendría con respecto al otro nieto. Y las injusticias suelen darse si no se tiene en cuenta la diversidad entre las personas y los grupos al momento de actuar o de efectuar más bien una acción imparcial, igualitaria y equitativa.
Ahora bien, para cerrar este video, voy a pasar un pequeño fragmento de aquello que podría definirse como justicia o injusticia. A continuación, les muestro, bueno, el siguiente fragmento de un anime y espero que lo disfruten y que comenten qué piensan ustedes. Anciano, has traicionado al santuario y debes pagar por este desacato. Así que lo hice. Es Arles quien te ordenó deshacerte de Vivas sin excusas, asesinar a Atena y se quedará con el santuario como un señor, traicionándolos. ¿Y eso qué importancia tiene? Ya veo. Creía que esos caballeros que le juraron lealtad a sus admirados no sabían nada de su maligno complot. Pero veo que tú sí sabes bien que Arles es un hombre muy cruel y aún así lo sigues. ¿Será que la definición de justicia e injusticia cambia según sea el momento adecuado? Tanto así que la historia siempre lo ha probado. Lo que Arles intenta hacer ahora puede parecer maligno y feo. Pero si llega a ganar, podría parecer un acto de justicia para otros. En otras palabras, el poder lo hace justo a la vista de los demás. Si tú pierdes, entonces tú serás el injusto. Eres un tonto. ¿Qué dices? La injusticia jamás se convirtió en justicia. Como dijiste, eso es algo que la historia pasada nos lo ha probado. Incluso el Imperio Romano, el cual tuvo el más grande ejército, fue derrotado y hace mucho que desapareció de la tierra. Ese es el modo en que el poder de la injusticia decae. La injusticia siempre es injusticia. Y la justicia verdadera es y será siempre la justicia. Eso no cambia.